Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 48 del curso de geometría. Vamos a ver este ejemplo, estos problemitas, estos ejemplos, son varios, ¿verdad? Que nos indican lo siguiente. En la figura, la misma figura utilizada para la demostración del teorema anterior, que se fue demostrado precisamente en la primera parte de esta lección, nos da los siguientes datos. Que la medida del ángulo A'AB, este que está aquí, A'AB, dice que es 80 grados, miren, este que está aquí, y lo hemos indicado, que mide 80 grados, ¿no? También nos dan que la medida del ángulo A'AD, este que está acá atrás, mide 70 grados, y lo hemos indicado aquí, ¿lo ven? Y finalmente la medida del ángulo BAD, el BAD este que está aquí abajo, BAD, mide, dice 75 grados, y lo hemos indicado, ¿sí? Fíjense que de hecho nos están dando las medidas de los tres ángulos de las tres caras, la cara de atrás, la cara del lado y la cara de abajo, de este ángulo triedro A en ese paralelepípedo, ¿no? Nos piden ahora que buscamos la medida del ángulo d'C. ¿Cuál es ese ángulo? Este que está aquí. D'C, este que está aquí. Bueno, ese teorema que acabamos de probar en la primera parte de esta lección dice que las caras opuestas de un paralelepípedo son congruentes y además, claro, son paralelas. Pues miren, como esta cara, en donde está el ángulo que estoy tratando de buscar, es paralela a esta, pues este ángulo es correspondiente a este, ¿verdad? La parte correspondiente a este ángulo en la cara que es congruente con él. Por lo tanto, su medida será la misma medida de este ángulo que está aquí, del A'AB, que dice que es 80 grados. Y eso es lo que hemos indicado aquí, ¿sí? Que la medida del ángulo d'C, que es el que me piden, será igual a la medida del ángulo A'AB, que es 80 grados, nos decía aquí, ¿no? A'AB, 80 grados. Ahora nos piden la medida del ángulo B'C. ¿Cuál es ese? B'C, este que está aquí. Pues fíjense que ese ángulo que estoy buscando, que es de la cara del frente, y esa cara del frente es congruente con la cara opuesta, que es la cara que está atrás. Y este ángulo que está aquí corresponde a este que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, por ser partes correspondientes, en este caso de paralelogramos congruentes, ellos son congruentes. Por lo tanto, la medida de este ángulo es la misma medida de este, que es 70 grados, y eso es lo que hemos dicho aquí, ¿ves? Que la medida del ángulo B'C, que es el que nos piden, y es lo mismo que la medida del ángulo A'AD, que es el que marcamos allí. Y sabemos, mirad aquí, que ese ángulo A'AD mide 70 grados. Ahora nos piden la medida del ángulo D'A'B'. ¿Cuál es ese? D'A'B', este que está aquí arriba, ¿no? En la cara que está arriba. Y esa cara, por el teorema que probamos anteriormente, en la primera parte de esta lección, es congruente con esta. Por lo tanto, la medida de él es igual a la medida del ángulo correspondiente a él, la cara que es congruente con él, con ella, ¿verdad? Y como está acá, este ángulo que está aquí, que es el que corresponde al que yo quiero buscar, mide, dice 75 grados, pues este ángulo que después están pidiendo ahora mide también 75 grados, y eso es lo que indicamos aquí, ¿ven? Que la medida del ángulo de primo a primo B', que es el que nos pide, es lo mismo que la medida del ángulo de AB, que mide, miro aquí. De hecho, yo lo he llamado aquí DAB, pero fíjense que es lo mismo que haberlo dicho BAD, ¿no? Y dice que es 75 grados, ¿sí? Muy bien. Así que fíjense que la justificación para la de buscar las medidas de esos tres ángulos en ese paralelepípedo es que han sido ellos partes correspondientes de dos paralelogramos congruentes. Vamos a ver ahora la medida de este ángulo, del D'C'. D'C', este que está aquí. Como ese que estamos buscando está en esta cara del lado derecho, y esta cara del lado derecho es congruente con esta, pues la medida de este ángulo será lo mismo que la medida de este ángulo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no conocemos la medida de este ángulo, ¿se fijan? Ahora, yo conozco en este paralelogramo la medida del ángulo opuesto, ¿no? Porque primero que determinamos, ¿verdad? Del D'C, ¿verdad? Que mide 80 grados. Y nosotros probamos aquí, cuando estudiamos los cuadriláteros, hace unas cuantas lecciones atrás, que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Por lo tanto, la medida que nos están pidiendo, que es el D'C', ¿verdad? Mírenlo aquí, el D'C' es igual a la medida del ángulo este, que es el D'C'. D'C', que aquí nos dicen que es, miren, perdón, que aquí lo habíamos determinado. Del D'C es 80 grados, ¿verdad? Muy bien. Por ser ángulos opuestos de un paralelogramo. Ahora nos piden la medida del ángulo D'C'. ¿Cuál es ese? D'C', este que está aquí. Fíjense que si yo uso la misma técnica para buscar este que acabamos de buscar, sería buscar la medida del ángulo opuesto en ese paralelogramo. Pero ¿qué pasa? Que la medida de este ángulo todavía yo no lo conozco, ¿verdad?
Así que no puedo usar la medida de este ángulo para decir que es igual que la de este, que es la que estoy buscando, ¿verdad? Pero entonces fíjense que este ángulo es consecutivo o adyacente con estos dos. Y hay un problema que se les da a ustedes precisamente en la sección de cuadriláteros, que dice que demostremos, esperemos que usted lo haya hecho, que en un paralelogramo los ángulos que son adyacentes, como consecutivos, son suplementarios. O sea que la medida de este ángulo más la de su adyacente, que es cualquiera de estos dos, tiene que sumar 180 grados. O sea que la medida de este, que está aquí, tiene que ser igual a 180 menos, digamos, la medida de este, que es uno de los que nos daban, ¿verdad? De este que ya conseguimos, del d'C. Así que, por eso que hemos dicho aquí que será 180 grados menos la medida del ángulo d'C. O sea que será 180 grados menos la medida de este ángulo que determinamos en el primer ejemplo, que era 80 grados. Y 180 grados menos 80 grados da 100 grados. Por lo tanto, la medida de ese que nos están pidiendo es 100 grados, por ser ángulos adyacentes consecutivos en un paralelogramo. Esa es la justificación. Y el último ejercicio, el último ejemplo que nos da aquí es buscar la medida del ángulo C'D. ¿Cuál es ese ángulo? C'D. Pues este que está aquí. Bueno, pues en este paralelogramo, fíjense que yo no tengo la medida del ángulo correspondiente en la cara opuesta, que es la congruente a esta cara donde está ese ángulo que queremos ahora determinar su medida. Pero fíjense que ese ángulo que está aquí es opuesto a este. Y este, que es el d'C', ya lo acabamos de encontrar que es 100. Por lo tanto, yo puedo decir que la medida de este ángulo, que es el que nos estoy pidiendo ahora, es igual a la medida del ángulo opuesto en ese paralelogramo, que es 100 grados. Es lo que hemos dicho aquí. También lo podríamos haber hecho del siguiente modo. Fíjense que para buscar la medida de este ángulo, ¿verdad? Repito, ya usé que es congruente con este y este ya lo conocemos, que era 100 grados. Pero podemos ver también que es adyacente o consecutivo con cualquiera de estos dos. Así que al ser consecutivo con estos dos, ellos dos, este y este, o este y este, son suplementarios. O sea que la medida que estoy buscando, que es el C'D, o C'D, va a ser igual a 180 grados menos la medida de cualquiera de estos dos que son los adyacentes o consecutivos con él. Usamos este, ¿verdad? Que fue el primero que buscamos. Por eso que decimos que será 180 grados menos la medida del ángulo d'C. D'C, que es 80 grados. Así que será 180 grados menos 80 grados, sí, fíjense que nos da lo mismo que si lo hubiésemos analizado como que es la misma medida del ángulo opuesto a él en ese paralelogramo. ¿Se fija? 100 grados también. De cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos los ejemplos, recuerden copiarlos, que vamos a dar una definición precisamente del último tipo de poliedro que vamos a estudiar, que se llama la pirámide. Y la definición dice así, una definición bastante larga, pero definimos bastantes cosas dentro de una pirámide en general. Recuerden darle para atrás si necesita y pausa para copiar esto y anotar cualquier razón que usted quiera añadir a la que indicamos aquí y que yo haya explicado en palabras, ¿verdad? Tampoco se olvide de grabar, de copiar, ¿verdad?, la figura en la que se basan los ejercicios, los ejemplos, para que después lo entiendan, ¿verdad? Bien, y la definición de pirámide dice lo siguiente. Yo voy a escribir aquí la definición, no va a coger toda esta pizarra y posiblemente algo más. Cuando termine de escribir, usted le da pausa para que la copie, yo la voy a leer para que la palabra que usted no entienda, pues la aclare y la pueda copiar correctamente. Dice, definición.
Hasta ahí nos ocupo en esta pizarra, y dice así, hasta ahora lo que ha dicho, lo que tenemos aquí es así. Una pirámide es un poliedro en donde una de las caras, llamada la base de la pirámide, es cualquier polígono y las otras caras son triángulos que tienen un vértice común. Dicho vértice común de esos triángulos se llama el vértice de la pirámide, y las intersecciones de dichas caras triangulares se llaman las aristas laterales de la pirámide. Claro, a dichas caras triangulares se les llamarán las caras laterales de la pirámide. La altura de la pirámide es la distancia entre su vértice y el plano que contiene a su base. Clasificamos a las pirámides de acuerdo al polígono en su base. Así tenemos pirámides triangulares. Subrayen, ¿verdad?, esta frase porque esta es una de las cosas que estamos definiendo. Recuerden darle pausa y oír la lectura que hice de esa pizarra para que sepan cualquier palabra que no entiendan qué es lo que dice. Y vamos a continuar con la definición acá arriba. Estamos diciendo que habían pirámides triangulares, pirámides cuadrangulares, si es que tienen
un cuadrilátero en su base, pirámides pentagonales, etcétera. Así que tiene un pentágono en su base. ¿Okay? Bien. En particular, la pirámide triangular también se conoce como un tetraedro. Por ser el poliedro que tiene 4 caras. ¿Okay? 4 caras. El nombre de una pirámide es el de su vértice, si es que no trae confusión. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí esta clase, esta lección, ¿verdad? La segunda parte de esta lección y por lo tanto de esta lección. La próxima lección la iniciaremos viendo ejemplos de pirámides y explicando algunos de esos conceptos que además están definidos en esa misma definición. Nos vemos entonces en la próxima lección.